Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos siguen a través de los canales del Congreso y a través de los canales de los medios de comunicación. Me da muchísimo gusto estar aquí el día de hoy y hablar sobre el gran presupuesto que estamos a punto de aprobar. Un presupuesto responsable, eficiente y que da continuidad al segundo piso de la Cuarta Transformación que inició en el 2018 con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que hoy continúa con la primera mujer presidenta de la República en este país. Para nosotros es muy importante hablar y mencionar que es un presupuesto que se enfoca en el pueblo de México, con un aumento y con reasignaciones derivado de ahorros que se hicieron por eliminar a órganos que eran poco funcionales y sumamente ostentosos. Por eso es que el día de hoy estaremos defendiendo este presupuesto que es el más grande en la historia de este país. Más de 9 billones de pesos los que se estarán destinando y que la prioridad es, como lo hemos dicho a lo largo de esta construcción del humanismo mexicano, es por el bien de todos, primero los y las pobres de México. Por eso hemos decidido hacer una reasignación y mencionar que es muy importante desmentir lo que han venido a decir aquí la oposición. Han salido a decir que hay una disminución en materia de medio ambiente, cosa que es falso. Se han terminado con proyectos importantes en Conagua y ese dinero se ha redireccionado. Han venido a decir acá que se ha reducido el presupuesto para seguridad pública y eso es completamente falso. Al contrario, hay un aumento en la Sedena para garantizar los salarios para las y los trabajadores en este rubro. Han salido a decir que hay una disminución inequitativa también en la repartición del gasto federalizado para algunos estados, como es el caso de Jalisco y de Nuevo León, lo cual es completamente falso. Jalisco va a ser el primer estado con mayor incremento, más de 7,000 millones de pesos de su gasto federalizado, así como otros proyectos que se están impulsando en estados de oposición, como es Querétaro, en donde gobierna el PAN, como es Guanajuato. Han venido a decir aquí que se ha disminuido el presupuesto para salud, completamente falso. Hoy se reduce el FASA porque los convenios que se han firmado a través de los gobiernos del estado se ha ido al IMSS Bienestar y donde hay un incremento real del 2.3% de lo que se había mencionado. Vienen a preocuparse y vienen a decir que no se podrá llevar a cabo la elección de los jueces, ministros y magistrados el próximo año porque le redujimos el presupuesto al INE, pero yo quiero retomar algo muy importante. El INE, derivado de una reforma constitucional que nosotros aprobamos en materia del Poder Judicial, tiene la obligación de llevar a cabo una elección y esa elección se tiene que garantizar el próximo año porque en esta misma reforma, no olvidemos que en el artículo transitorio segundo se establece que tienen que regresar el fideicomiso del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte, que es un monto de 17,000 millones de pesos que se reasignó para el 2025, pero que para el 2024, y ojo aquí, que para el 2024 la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura estarán regresando 7,000 millones de pesos. Y ese dinero que regresó a la TESOFE y que tienen hasta el 15 de diciembre para poderlo reintegrar, nosotros vamos a solicitar que sea aplicado para la elección del 2025. Así que sí tenemos con qué. Y no vengan, nuestro llamado es a la oposición para que no vengan a hacerse los mártires, porque por supuesto que ellos van a votar en contra, porque van a votar en contra del pueblo de México. Así que yo les agradezco a mis compañeros que el día de hoy estén aquí, porque somos ese relevo generacional que defiende al pueblo de México y que lo hacemos con mucho gusto. Por eso voy a ceder el uso de la palabra a quien quiera hacerlo. Es cuanto. Muchísimas gracias.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gusto saludarlos y saludarlas a todos los medios de comunicación, a la gente que nos escucha y nos ve a través de las redes sociales. Lo comentaba mi compañera diputada Vianey, la verdad es que es un presupuesto pues, realmente muy justo, un presupuesto que cumple con la política pública del gasto que se ha venido a implementar y a ejecutar en este gobierno. Lo que hemos visto es que es un presupuesto de 9.3 billones de pesos, que es un presupuesto equilibrado, que viene prácticamente sustentado en la buena recaudación, en un nuevo modelo de una agencia digital en la cual pues trae un presupuesto de más de 3,000 millones de pesos que nos va a permitir a través de las aduanas y a través de la recaudación, de la minería de datos, de la inteligencia artificial y el cruce de información, poder tener una mejor recaudación como país. Este presupuesto trae una variación nominal de 235,000 millones de pesos. Esto implica que prácticamente estamos en condiciones para poder solventar las necesidades que nos están pidiendo el pueblo, lo que nos comprometimos en campaña, y de este presupuesto el 70.2%, es muy importante decirlo, que son erogaciones programables y el 29.8% no programables, y aquí viene un tema interesante que es el pago de la deuda, que es de 1.1 billones de pesos, lo cual pues que no es una deuda que traigamos nosotros, sino que nos las dejaron y venimos arrastrando. Por otra parte, este presupuesto que ha sido tan bien analizado exhaustivamente a detalle y cumple con los compromisos y las prioridades de la política del gasto, tiene una distribución justa, y esa distribución justa la podemos clasificar o la podemos dividir en diferentes. Por ejemplo, si tomamos la clasificación administrativa del gasto, nos podemos dar cuenta que a través del ramo administrativo son 2.1 billones de pesos, una reducción en la parte administrativa del 6.5%, o sea, 44,000 millones de pesos que se van a gastar menos en la parte administrativa. Es importante comentarlo. Por ejemplo, dice la oposición, en salud van a gastar, le bajaron el presupuesto. Sí, le bajamos de 96,989 del 2024 a 66,693 millones de pesos, una reducción de más de 30,000 millones de pesos a la parte administrativa, pero viene compensada y mucho más por encima de lo proyectado en la parte de IMSS Bienestar y del ISSSTE, con más de 71,704 millones de pesos. Pero continuando con la parte de la clasificación administrativa del gasto, si lo vemos de la parte del ramo generales, son 5.2 billones de pesos, que prácticamente quedará igual que el pasado, y en los ramos autónomos hay una reducción de 13,814 millones de pesos, lo cual quedaría en 138,000 millones de pesos. Pero si nos vamos a la parte de la clasificación funcional del gasto, que es una parte muy importante, que la podemos dividir en tres pilares, desde la parte social del gobierno y de la parte de desarrollo económico, podremos darnos cuenta que en desarrollo social, si sumamos todos, son más de 4.5 billones de pesos, es decir, casi el 70% del presupuesto va destinado a estos rubros. Importante comentar que en la parte de la protección social, que muchos años en los presupuestos no se metía y se destinaba recurso, y los trabajadores y la gente quedaba desprotegida, van a ser más de 2.2 billones de pesos, de los cuales 835,000 son para los programas sociales. Es donde nosotros estamos destinando la mayoría del presupuesto, porque es un compromiso para y con la ciudadanía de quienes menos tienen, pero también para quienes más tienen, porque también vamos a ir a invertir en temas de infraestructura, en temas de educación. Educación trae más de 1.03 billones de pesos y se reasigna un punto muy importante aquí. Escuchamos en la comisión que había sugerencias de todos los partidos políticos de reasignar en el tema educativo. La doctora Claudia Sheinbaum, el equipo de Hacienda, los diputados, hemos hecho caso a lo que nos ha pedido la ciudadanía, las instituciones privadas, públicas, la sociedad civil, y hemos reasignado casi 40,000 millones de pesos, de los cuales 14,984 millones de pesos van para las universidades e institutos tecnológicos, lo cual es algo que normalmente no sucedía en las cámaras, y es la verdad de aplaudirse. De la misma manera, en salud, pues tendremos más de 881,000 millones de pesos. En un programa de vivienda, una vivienda digna, una vivienda social en la cual vamos a proteger más de 372,000 millones de pesos.
pesos. Pero si lo vemos desde la parte de desarrollo económico, nos podremos dar cuenta que hay 1.4 billones de pesos, es el 22.9% del gasto total del presupuesto que va destinado, y principalmente a áreas como energía, combustibles, que nos van a dar la oportunidad de poder mover la parte económica, y desde la infraestructura, que en 2024 la cantidad era de 85.688 millones de pesos y pasaremos a invertir 147.511 millones de pesos, un aumento del 65% más. En la parte del gasto de gobierno podremos darnos cuenta que es un 7.4% del total del gasto. Realmente se viene trabajando en gastar menos como gobierno. Si hay un clasificador del gasto que habla de la parte económica, y nos damos cuenta cómo hay una disminución de 3.9% del gasto corriente, lo cual quedaría en 3.8 billones de pesos. Importante comentar que se está trabajando en este presupuesto para reducir el déficit, un déficit al cual queremos llegar del 3.2% del PIB, que es algo realmente muy positivo para cuidar las finanzas públicas. Y en general estoy muy contento porque a Sinaloa le va bien, a Sinaloa, como a la mayoría de los estados, como lo comentaba la compañera diputada Vianey, se les está asignando recursos, y principalmente a aquellos estados de la oposición. Nosotros estamos muy contentos porque en general se ve un reflejo en las aportaciones, en las participaciones federales que vienen, impactan en los programas, en los fondos de infraestructura social estatal, en el Fondo de Infraestructura Social Municipal, de Educación Tecnológica, lo cual realmente viene a proyectar y a hacer de este presupuesto un presupuesto justo, equilibrado, muy humanista, y queremos que vamos a salir bien, en positivo y en apoyo, y por eso vamos a votar a favor todo el grupo parlamentario de Morena, en apoyo a quienes nos dieron la oportunidad. Gracias. Gracias, Andrea. Bueno, pues por nuestra parte es cuanto. Hay una pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Fernando Merino del Sol de México. Hola, diputadas, diputados. Yo les quiero preguntar, buenas tardes. Menciona usted, diputada Vianey, un tema importante que es el del presupuesto para la elección judicial. Ya se dio a conocer que son 13,000 millones los que se recortarían al presupuesto que solicitó el instituto, quedando en 27,000 aproximadamente. Esta solicitud que usted menciona que va a ser para que los consejeros vayan a la tesorería y pidan el dinero, eso es como que nos gustaría que nos precisara cómo ellos como consejeros tendrían que pedir ese dinero de los fideicomisos para organizar la elección, porque ya en el instituto hay, digamos, bastante temor de que esta elección va, pues, digamos, enfilada al fracaso, como ellos mencionan que fue la consulta de revocación de mandato, porque no se les otorgó el presupuesto adecuado. Primero, nosotros queremos decir que estamos contentas y contentos por el presupuesto, el proyecto que fue presentado ante este Congreso. Segundo, estamos contentas por las reasignaciones que hubo en el presupuesto, que fueron, ya lo mencionaba el compañero Jesús, más de 40,000 millones de pesos, cosa que antes no pasaba. Y tercero, debemos de mencionar que estamos contentos también por una aprobación de la reforma al Poder Judicial, porque en esta reforma constitucional, en los transitorios se establece que en el en el transitorio segundo y en el tercero, establece que los fideicomisos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, que suman en total, según la exposición de las consejeras que vinieron, de las representantes del Poder que vinieron en los pasados días, suman 27,000 millones de pesos. Ese dinero para el 2025 es un ahorro que se ha reorientado y reasignado en los rubros que ya explicaban. Ese ya no va a estar para el 2025, y hubo quien mencionó que ese recurso tendría que irse para el proceso de elección, y yo hago aquí hincapié, pero tenemos un ahorro previo, y ese ahorro previo es derivado también de la reforma que marca que los fideicomisos que no se han gastado, que tienen la obligación de regresarlos a la TESOFE para que éste se aplique en la reforma constitucional. La elección va de la mano con la
aplicación de esta reforma. Ahí tenemos una bolsa de 7,000 millones de pesos, o sea, estamos también anunciando que puede incorporarse ese presupuesto en la aplicación de la elección para el 2025. No estoy diciendo que les vamos a dar más presupuesto. Se tienen que ajustar porque hay un incremento en el INE del 40% tan solo para salarios, y las que no se quieren bajar son las consejeras, que están violando además lo que dice la Constitución, que nadie puede ganar más que el presidente, y entre sus ahorros están ganando mucho más. Entonces, nuestra invitación es a que el Consejo del INE reduzca los gastos de la cúpula para que ese dinero se pueda reorientar en el pago de los capacitadores en la elección y demás, pero que también TESOFE tenga en cuenta este ahorro que ya estamos haciendo del 2024 por más de 7,000 millones de pesos en la mitad de los fideicomisos que se regresaron. Entonces, el próximo año vamos a tener una elección que va a definir a las y los juzgadores, pero que además representa una elección con que viene de un presupuesto austero y que busca que se elimine la opulencia. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. De acuerdo, gracias por la precisión. Usted mencionaba también que no hay recorte en materia de medio ambiente. El proyecto que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pone un recorte de 39%. En la dictaminación se hacen reasignaciones, sin embargo, ninguna de esas reasignaciones se va a ese rubro que es el de Semarnat en el gasto programable, me parece. Entonces, ¿cómo se justifica que, pues digamos, teniendo a una presidenta que en este caso es ingeniera ambiental, se esté, pues digamos, conservando este recorte que ya venía de por sí en el presupuesto o el proyecto que presentó pues el secretario de Hacienda el 15 de septiembre pasado, o noviembre, no recuerdo? Sí, aquí es muy importante que el Poder Legislativo tiene la facultad de hacer reorientaciones en el gasto. Y en ese sentido es muy importante mencionar, Semarnat estaba ejecutando a través de Conagua 3 proyectos importantes en Sonora, que era el cuchillo y otras cosas que se estaban llevando a cabo para poderles brindar agua, y esos proyectos ya se concluyeron. Fueron proyectos que se hicieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ya se concluyeron, al igual como lo mencionaban aquí, el proyecto de Chapultepec, esa parte se ha concluido y hoy van otros proyectos en el plan hídrico de la doctora, en donde habrá un incremento y que están más bien reorientados. No es que se haya disminuido, hoy están reorientados porque hay una conclusión de estos proyectos que se anunciaron en otro momento y que van a tener, por ejemplo, ahora Durango también esta presa en un plan hídrico nacional que se ha anunciado, y de la misma manera en proyectos de infraestructura en esta bolsa que hoy se está también incrementando, ¿no? Entonces, básicamente, en ese es el juego de la oposición. Establecen que hay disminución cuando en realidad hay reasignaciones. Lo que no salen a decir es que lo que ellos no quieren en realidad es que haya más presupuesto para la gente, porque lo hemos visto, así actúan y salen y mienten cuando la realidad es que hoy estamos trabajando en beneficio de las y los mexicanos. Gracias, diputada. No hay más preguntas. Muchas gracias a ustedes. Bonita tarde. Bien.